Nos encontramos al borde de una transformación monumental, donde las ruinas de la desolación pueden convertirse en las piedras angulares de un nuevo amanecer. Esta no es solo una historia de reconstrucción física, sino de renovación espiritual y liderazgo inquebrantable. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través del tiempo, siguiendo a Nehemías, un hombre cuya fe, determinación y acción moldearon el destino de una nación. Prepárate para un viaje que promete no solo revelar fascinantes capítulos de la historia, sino también ofrecer reflexiones profundas aplicables a tu vida hoy. Nehemías es una figura central en el Antiguo Testamento de la Biblia, especialmente conocido por su papel en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en el siglo V a.C., después del exilio babilónico de los judíos. Su historia está narrada en el libro de Nehemías, donde se destaca no solo como un líder competente y dedicado a la causa de la reconstrucción, sino también como un reformador religioso y social, cuyos esfuerzos fueron fundamentales para la renovación de la identidad y la fe judía en aquel tiempo. El llamado de Nehemías. En el corazón del imperio persa, sirviendo en la corte como copero del rey Artajerjes, encontramos a Nehemías. Este papel, aunque parezca modesto, posicionó a Nehemías en un lugar de confianza e influencia. Al recibir noticias de la destrucción de las murallas de Jerusalén y del sufrimiento de su pueblo, el corazón de Nehemías se llenó de tristeza, pero también de un ardiente deseo de actuar. ¿Su primer paso? La oración. A través de la oración, Nehemías buscó la orientación y el favor de Dios, demostrando una dependencia total que serviría de fundamento para todo lo que estaba por venir. Para entender verdaderamente la magnitud del desafío enfrentado por Nehemías, debemos transportarnos al siglo V a.C., un periodo marcado por grandes imperios y constantes cambios políticos. Jerusalén, antes un símbolo de gloria y bendición divina, yacía en ruinas. Las murallas destruidas representaban más que una pérdida material, simbolizaban una ruptura espiritual, una comunidad vulnerable no solo a los ataques físicos, sino también a la desolación moral y espiritual. La decisión de Nehemías de partir hacia Jerusalén estaba cargada de significado. Cada paso hacia la ciudad devastada era un paso hacia lo desconocido, impulsado por la fe en un llamado superior. Al llegar, Nehemías encontró un pueblo desanimado, una ciudad en escombros y una tarea que parecía imposible. Pero armado con la autoridad del rey persa y, más importante aún, con la bendición de Dios, Nehemías comenzó a planificar la reconstrucción. Aplicación práctica. En este momento de la narrativa, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias murallas derribadas. ¿Qué áreas de nuestra vida están en ruinas, clamando por atención y renovación? Nehemías nos enseña que frente a grandes desafíos, la oración no es una mera formalidad, sino el primer y más crucial paso hacia la acción. Es en la oración donde encontramos fuerza, dirección y el coraje necesario para enfrentar los escombros de nuestras vidas. El comienzo de la reconstrucción. Después de su llegada a Jerusalén, Nehemías realizó una inspección nocturna de las murallas de la ciudad, un momento lleno de reflexión y determinación. Al revelar sus planes, inspiró al pueblo, diciendo: «Ustedes ven la miseria en la que estamos, como Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas por el fuego. Vengan, vamos a reconstruir las murallas de Jerusalén, y ya no seremos objeto de desprecio». Este llamado a la acción no fue solo un plan de reconstrucción física, sino un despertar para la reconstrucción espiritual y comunitaria. El trabajo de Nehemías y del pueblo judío no se llevó a cabo en un vacío cultural. Estaban bajo el dominio persa, una era marcada por una relativa tolerancia religiosa, pero también por desafíos políticos y sociales significativos.
La reconstrucción de las murallas en 52 días, a pesar de la oposición, fue un logro notable que demostró no solo habilidad organizativa, sino una profunda fe en la providencia y protección divinas. Las murallas de Jerusalén, piedra a piedra, comenzaron a elevarse de entre los escombros. El trabajo fue organizado por familias y grupos, cada uno responsable de una sección de la muralla. La solidaridad y el compromiso compartido ilustran un punto de inflexión donde la desolación dio paso a la esperanza y al progreso tangible. Sin embargo, la obra no estuvo libre de adversidades. Nehemías enfrentó burlas, amenazas e incluso intentos de desalentar y aterrorizar al pueblo, pero su respuesta fue firme, oración y precaución, fortaleciendo las defensas y la fe del pueblo. Aquí yace una lección atemporal sobre la superación de adversidades. Nehemías no negó la realidad de los desafíos, pero eligió enfrentarlos con una combinación de fe activa y acción práctica. En nuestras propias vidas, cuando nos encontramos con oposición o desánimo, la historia de Nehemías nos anima a buscar la orientación de Dios, fortalecer nuestras resoluciones y trabajar diligentemente, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. En un mundo que a menudo valora el individualismo, la historia de Nehemías presenta un poderoso paradoxo: la verdadera fuerza reside en la comunidad y la colaboración. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida personal, profesional y espiritual hoy? ¿Estamos construyendo nuestras murallas solos o reconocemos el valor de la unión y el apoyo mutuo? Avancemos hacia la próxima etapa del viaje de Nehemías, destacando los desafíos enfrentados y las victorias alcanzadas, así como las aplicaciones prácticas y espirituales de esta narrativa para nuestras vidas. La oposición y la perseverancia. Mientras Nehemías y el pueblo de Jerusalén avanzaban en la reconstrucción, la oposición se intensificaba. Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de las regiones vecinas, se burlaban de los esfuerzos de Nehemías, cuestionando su eficacia e incluso conspirando para atacarlo. ¿La respuesta de Nehemías? Una mezcla de prudencia y fe. Organizó guardias día y noche y alentó al pueblo con palabras que resuenan hasta hoy: no les teman. Recuerden al Señor, grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus familias y sus hogares. La hostilidad enfrentada por Nehemías no era inusual en ese tiempo. Las pequeñas comunidades a menudo enfrentaban amenazas externas y la reconstrucción de una ciudad podía alterar el equilibrio de poder en la región. El liderazgo de Nehemías demostró no solo una habilidad administrativa excepcional, sino también una comprensión profunda del contexto político y social en el que se encontraba. Bajo el liderazgo de Nehemías, el pueblo de Jerusalén demostró una determinación inquebrantable. Trabajadores armados con espadas, lanzas y arcos se turnaban entre la construcción y la vigilancia, una imagen poderosa de fe y diligencia en acción. La muralla se alzaba, símbolo de la resistencia de una comunidad unida no solo por lazos de sangre, sino por un propósito común bajo la guía divina. La historia de Nehemías nos desafía a considerar cómo respondemos a las adversidades y al desánimo. En momentos de oposición, buscamos fortalecer nuestra fe y convicciones, recordando por quién y por qué luchamos. La perseverancia de Nehemías y del pueblo de Jerusalén nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, preparación y una confianza inquebrantable en Dios. En esta fase de la historia, nos encontramos con un paradoxo: la fuerza que surge en la vulnerabilidad. Cuando Nehemías reconoció la gravedad de las amenazas y organizó la defensa de la ciudad, demostró que reconocer nuestras vulnerabilidades puede ser el primer paso para superarlas. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas, transformando nuestras aparentes debilidades en fuentes de fortaleza? Las reformas de Nehemías.
Con las murallas de Jerusalén reconstruidas, la atención de Nehemías se volcó hacia la restauración del orden social y espiritual de la comunidad. Identificó prácticas que dañaban la cohesión y el bienestar del pueblo, como la usura y la negligencia de las observancias religiosas. Nehemías enfrentó estas cuestiones con valentía y determinación, apelando a la justicia social y al retorno a los preceptos divinos, estableciendo un precedente de liderazgo moral y espiritual. Las reformas de Nehemías ocurrieron en un periodo de renovación identitaria para el pueblo judío. Después del exilio babilónico, la comunidad enfrentaba el desafío de reconstruir no solo sus estructuras físicas, sino también su fe y prácticas culturales. Nehemías, al implementar reformas, fortaleció los cimientos espirituales y sociales que unían al pueblo, reafirmando su identidad colectiva y compromiso con Dios. Nehemías convocó a la comunidad a una asamblea, donde se leyó la ley de Moisés para todos. Este acto de escuchar juntos la palabra de Dios reavivó el compromiso del pueblo con su fe y tradiciones. Nehemías también abordó cuestiones prácticas como la restitución de propiedades injustamente tomadas y la eliminación de la usura, prácticas que debilitaban la solidaridad comunitaria. Estas acciones no solo aliviaron la carga de los más vulnerables, sino que también restauraron un sentido de justicia y propósito común entre el pueblo. Las reformas de Nehemías nos invitan a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida y comunidad que necesitan restauración. Nos recuerda la importancia de alinear nuestras prácticas diarias con nuestros valores espirituales y éticos. En nuestro tiempo, ¿cómo podemos trabajar para remediar injusticias y fortalecer nuestra comunidad? Nehemías muestra que el verdadero liderazgo implica tanto la capacidad de actuar en favor de la justicia como la humildad de someterse a la orientación divina. El liderazgo de Nehemías, el verdadero poder surge de la sumisión a principios más grandes que nosotros mismos. Al colocar los mandamientos de Dios y el bienestar de su pueblo por encima de sus propios intereses, Nehemías demostró una fuerza que trasciende el poder autoritario convencional. ¿Cómo podemos aplicar este principio de liderazgo servicial en nuestras vidas, buscando guiar mediante el ejemplo y la justicia? El legado de Nehemías. Después de implementar reformas significativas y liderar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, Nehemías no solo fortaleció las defensas físicas de la ciudad, sino que también reforzó la identidad espiritual y social del pueblo judío. Su liderazgo no se basó en una autoridad impuesta, sino en la capacidad de inspirar y movilizar al pueblo en torno a un propósito común. El legado de Nehemías perduró, solidificando los cimientos de la comunidad y restaurando su relación con Dios. El impacto de las acciones de Nehemías trascendió la reconstrucción física, marcando un periodo de renovación cultural y religiosa en Israel. Esta era de restauración fue crucial para la preservación de la identidad judía, especialmente frente a los desafíos externos y la dispersión. El énfasis en la lectura de la ley, en la práctica de la justicia social y en la celebración de las fiestas religiosas revitalizó la fe del pueblo y reafirmó sus lazos con la herencia abrahámica. La ceremonia de dedicación de las murallas, descrita con vívidas celebraciones y sacrificios, simbolizó no solo la gratitud por el cumplimiento de la tarea, sino también el reconocimiento de que la protección y la prosperidad venían de Dios. Nehemías estableció un modelo de gobierno basado en principios éticos y espirituales, promoviendo líderes que temían a Dios y se dedicaban al bienestar del pueblo. El ejemplo de Nehemías nos incentiva a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en la construcción de una comunidad más justa y piadosa. Nos recuerda la importancia de combinar fe y obras, mostrando que la verdadera fe se manifiesta en el compromiso con la justicia, el cuidado para con el prójimo y la integridad ante los desafíos. Como líderes en nuestros respectivos campos, somos llamados a seguir este modelo,
buscando no solo el éxito individual, sino el florecimiento colectivo. Nehemías enfrentó burlas, oposición e incluso amenazas de muerte, pero su persistencia y fe no vacilaron. Esto destaca un paradoxo central en la jornada de la fe: las mayores victorias a menudo surgen del enfrentamiento directo con nuestros mayores miedos y desafíos. ¿Cómo pueden las adversidades que enfrentamos ser transformadas en oportunidades para el crecimiento y testimonio de la gracia divina en nuestras vidas? La historia de Nehemías, rica en fe, liderazgo y resiliencia, ofrece no solo un vislumbre de un pasado distante, sino un espejo para nuestras propias vidas. Al reflexionar sobre esta narrativa, se nos invita a considerar cómo podemos aplicar estas enseñanzas hoy. ¿Qué áreas de nuestra vida requieren restauración? ¿Cómo podemos, individual y colectivamente, trabajar para reconstruir las murallas que protegen y definen nuestra comunidad? Y más importante aún, ¿cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios, convirtiéndonos en instrumentos de su voluntad y propósito? Te animo a compartir tus pensamientos, reflexiones e incluso los desafíos que enfrentas en tu jornada de fe en los comentarios a continuación. Juntos, podemos encontrar fuerza, inspiración y orientación en la palabra de Dios y en la comunidad de fe que nos une. Nehemías, al concluir su obra, no solo dejó atrás las murallas reconstruidas de Jerusalén, sino también un ejemplo duradero de fe activa, liderazgo comprometido y dedicación incansable al bienestar de su comunidad. Su historia nos enseña que enfrentar desafíos imponentes, ya sea en la reconstrucción de murallas físicas o en la superación de barreras espirituales y sociales, requiere más que determinación humana. Necesita de una confianza profunda en la providencia y en la orientación divinas. La vida de Nehemías resuena en nuestra realidad, recordándonos la importancia de cultivar una relación íntima con Dios, buscar su voluntad en oración y actuar con integridad y coraje ante los obstáculos. Sus logros destacan que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, la fe en Dios y la cooperación comunitaria pueden llevar a resultados extraordinarios. ¿Cómo aplicamos las enseñanzas de Nehemías hoy? Orar con propósito. Así como Nehemías comenzó su jornada con oración, nosotros también debemos buscar la dirección de Dios para nuestras vidas, presentándole nuestras preocupaciones, planes y sueños. Actuar con determinación. La fe que demostró Nehemías fue acompañada de acción. Él planeó, organizó y lideró la reconstrucción. Debemos estar listos para poner nuestra fe en práctica, trabajando diligentemente por los objetivos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Liderar con integridad. Nehemías lideró con el ejemplo, mostrando compasión, justicia y una disposición incansable para enfrentar injusticias. En nuestro liderazgo, ya sea en la familia, en el trabajo o en la iglesia, somos llamados a actuar con justicia y amor. Reconstruir comunidades. Nehemías no solo reconstruyó las murallas, sino que trabajó por la cohesión y bienestar de la comunidad. Se nos anima a contribuir a la construcción de comunidades fuertes, justas y amorosas, donde cada miembro sea valorado y apoyado. Origen y llamado. Nehemías era un judío que servía en la corte persa como copero del rey Artajerjes I. Su posición, aunque parecía modesta, era de gran confianza y proximidad al rey. Nehemías, al enterarse del estado de ruina y desolación de las murallas de Jerusalén y la condición de vulnerabilidad de sus habitantes, se sintió profundamente conmovido y oró fervorosamente a Dios por una oportunidad de ayudar en la reconstrucción de la ciudad. La misión de reconstrucción. El rey Artajerjes, al percibir la tristeza de Nehemías, preguntó por la causa, la cual Nehemías prontamente explicó, solicitando permiso para ir a Jerusalén y reconstruir sus murallas. Sorprendentemente, el rey no solo otorgó su permiso,
sino que también proporcionó a Nehemías los recursos necesarios para la tarea. Así, equipado con autoridad real, materiales y una misión divina, Nehemías partió hacia Jerusalén. Desafíos y oposiciones. La reconstrucción no fue una tarea fácil. Nehemías enfrentó una serie de desafíos, incluida la oposición de líderes locales hostiles, como Sanbalat, Tobías y Gesem, que se burlaron del proyecto, intentaron desanimar a los trabajadores e incluso planearon ataques para interrumpir la construcción. Sin embargo, Nehemías, con gran habilidad de liderazgo y fe inquebrantable, logró motivar al pueblo, organizar la defensa de la ciudad y continuar el trabajo, superando todas las adversidades. Reformas religiosas y sociales. Además del aspecto físico de la reconstrucción de las murallas, Nehemías también se dedicó a la renovación espiritual y social de Jerusalén. Promovió reformas para garantizar la observancia de la ley de Moisés, incluida la celebración de las fiestas religiosas, la santificación del sábado y la organización de un gran arrepentimiento y renovación de la alianza con Dios. Nehemías también combatió la usura y defendió los derechos de los más pobres entre el pueblo judío, demostrando un profundo compromiso con la justicia social. Legado. El legado de Nehemías es notable por su liderazgo fuerte y compasivo, su dedicación a la reconstrucción de Jerusalén y sus reformas que fortalecieron la identidad judía y la observancia religiosa. A través de su fe, determinación y habilidades políticas, Nehemías no solo reconstruyó las murallas de Jerusalén, sino que también ayudó a restaurar la esperanza y la dignidad del pueblo judío, dejando una marca indeleble en la historia bíblica. En resumen, la historia de Nehemías es una narrativa inspiradora de fe, liderazgo y renovación, evidenciando los esfuerzos incansables de un hombre impulsado por el deseo de restaurar su ciudad natal, tanto en su estructura física como en su espíritu. Ahora te invito a reflexionar, ¿qué muros en tu vida o comunidad necesitan ser reconstruidos? ¿Cómo puedes aplicar los principios de oración, acción, liderazgo y reconstrucción comunitaria en tu contexto? Comparte tus reflexiones, desafíos y compromisos en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos mutuamente, compartiendo cómo podemos vivir las enseñanzas de Nehemías en nuestro tiempo, enfrentando nuestros desafíos con fe, coraje y acción colectiva.